mejor. Bien, habíamos dicho que teníamos una métrica que era un conjunto A y una distancia D. Si A es los números reales, teníamos la métrica euclidiana unidimensional. ¿Se acuerdan? Esto lo dijimos la semana pasada. O sea que teníamos que D iba de R por R y el resultado era un número real positivo o cero, ¿no? Y esta distancia D entre dos elementos x, x0 se la podía definir como el módulo de x menos x0, ¿no? Esa era la métrica. ¿De acuerdo? La métrica que repasamos la semana pasada. Y por el otro lado dijimos que habíamos definido el intervalo abierto, ¿sí?, como la distancia entre x y x0 cuando era menor que un radio r, ¿no? O sea, lo que tenía que cumplir era que esto era equivalente a escribir que el módulo de x menos x0 sea menor que r. ¿Sí? O sea que yo tenía un intervalo, cuando lo escribíamos por entorno, centrado en x0 y radio r, es simplemente el módulo de x menos x0 menor que r. Y esto a su vez era equivalente a escribir ¿qué cosa? Que los x estaban comprendidos entre, ¿sí?, menos r más x0 y x0 más r, ¿no? Donde cada uno de estos términos era el a y el b del intervalo. O sea que esto era el intervalo AB. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Pusimos ejemplos, pusimos todo. Ahora lo estamos escribiendo en forma genérica. Muy bien. O sea que si esto lo dibujábamos, ¿dónde quedaba dibujado esto? En la recta, ¿no? Acá estaba el 0, acá estaba x, acá estaba x0, acá estaba, por ejemplo, a, y acá de este lado b. ¿Está bien? Y esta era la distancia r, a ambos lados. Donde esta a era la resta, la diferencia entre x0 menos r, y esta b era la suma entre x0 y r. Todo esto es lo que escribimos el otro día. Un resumen. Sí. ¿Está bien? Rápidamente un resumen de 2 minutos. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy es llevar esto al plano. Al plano R2. O sea que ahora nuestra métrica, acá habíamos definido el intervalo abierto, ¿no? Esto habíamos definido. Sí. Lo que vamos a hacer ahora es definir la métrica AD, pero ahora A, vamos a considerar que A es R2, no R. Entonces mi distancia euclidia, fíjense, va a ir de R2 por R2 y va a asignar la imagen siempre igual. Los R positivos, porque tiene que cumplir que sea positiva las 3 propiedades primarias que dimos, ¿no? De A. ¿Estudiaron todo eso? Sí. Miren que yo me doy cuenta si estudian, ¿eh? Porque ahora empiezo a hacer preguntas. Y ahí viene el examen continuo que les dije, ¿se acuerdan? Ahí ya empezamos a mirar quién va bien, quién no, ¿eh? Ahí ya me voy dando cuenta. Bien, ¿cómo ampliamos este concepto? ¿Quiénes son los elementos que voy a tomar? Por supuesto, si A es R2, y ahora vamos a ver quién es este R2, yo tengo que ampliar este concepto y por supuesto esta D no va a ser la misma. Esta D la voy a tener que definir de otra manera. ¿Se dan cuenta? Porque ya no estoy más en el conjunto R, estoy en R2. Voy de R2 por R2. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Vamos a dibujar algo en R2. R2 es un plano, ¿no? Sí. Esto es R2. Esto es R por R guitarra. Muy bien. Yo quiero establecer la distancia o métrica euclidia acá. Sería la distancia entre dos puntos que estén en el plano. ¿De acuerdo? Porque A es R2. ¿Se entiende, no? Sí. Quiere decir que yo voy a agarrar dos puntos del plano. Supongamos que agarro este punto X y miren cómo lo escribo. Y a este X0 no lo pongo, le pongo 2 barritas arriba, la X y la X0. ¿Por qué será? Porque estos son puntos del plano y estos son puntos de una recta. Si yo agarro este X0 y agarro un X por acá, son puntos de una recta.
Pero los puntos del plano no los puedo nombrar como puntos de una recta, porque cada punto del plano, en cada eje tiene una coordenada, o sea que es como si fuera un vector. Este será un X y este será un Y. Claro. Este punto tendrá un Y0 y un X0. ¿Se ve? Y la distancia acá va a ser la recta que une esos dos puntos. Esta recta, ¿se ve? Sí. Sí. En conclusión, si yo quiero definir a D, tendría que calcular esa distancia con alguna fórmula. Una manera de hacerlo, o sea, que esta D, que yo quiero ahora que vaya de quién a quién, de X a X0. ¿Ven? Esa D no es lo mismo que esta D. Esta D era el módulo. ¿Se acuerdan? Era esto si esto es positivo y era menos esto si eso es negativo. Eso acá no corre. ¿Cómo calculo esta D? Una manera de hacerlo es con el clásico teorema de Pitágoras, ¿no? Sacar la base, que es esta distancia, la altura, que es esta distancia, ¿se ve? La base sería X0 menos X, ¿no? Y la altura, que sería este pedacito, sería I0 menos I o I menos I0, ¿no? La resta. Sería I menos I0. Fíjense que no va a importar la resta, porque cuando apliquemos el teorema de Pitágoras, ¿qué va a pasar? Van a quedar todos positivos. Porque como se... Claro, porque hay que elevarlo al cuadrado. O sea que esta resta, si la ponen al revés, no pasa nada. O sea que esto sería la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más I menos I0 al cuadrado. Esta distancia, esta fórmula no tiene nada que ver con esta. Porque esta fórmula, ¿qué era? Era el módulo. Mientras que esto es otra cosa. Esta distancia, que le vamos a poner con la letra 2 acá abajo, para saber que está en el plano, se la conoce como distancia euclídea. Bidimensional. Mientras que el módulo es la distancia euclídea unidimensional. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Si hay algo que no se entiende, ahí pueden ya empezar a preguntar, ¿eh? Ahora bien, ¿es la única manera que tengo para mirar esto? No. Hay otra forma de verlo. Voy a agarrar un azul, a ver si anda. Supónganse que yo agarro estos dos vectores, miren. Este vector posición, porque yo al punto X lo puedo pensar como un vector. Y al punto X0, fíjense que el punto X y X0 tienen doble rayita arriba. Y no les dije nada de eso. ¿Esto qué quiere decir, las dos rayitas? Quiere decir lo siguiente, que X0 es algo en coordenada, o sea que tiene coordenadas X0 y 0, ¿no? ¿Ven? Sí. Las dos rayitas arriba significa vector. Hay muchas maneras de escribirlo. Hay gente que le pone un vector, un palito. ¿Cómo está en el libro? En negrita. En negrita. Todo lo que el que fue al libro y ya lo estuvo mirando, eso está en negrita. ¿Sí? El libro lo pone en negrita. A mí me cuesta acá ponerlo en negrita, por eso le pongo los dos palitos arriba. Cuando ustedes vean los dos palitos, estamos hablando de coordenadas de vectores. Son puntos del plano, del espacio, de donde estén. Se supone que estos son puntos de R2. Pero como acá no sé cuáles son las coordenadas, cuando escribo la función, por eso le pongo un 2. Este 2, ¿qué me está diciendo? Que este tiene dos coordenadas y este tiene dos coordenadas. ¿Cuántas coordenadas hay en total? 4, 2 de cada uno de los vectores. En la función distancia, ¿se cumple eso? Fíjense que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que voy de R2 a R2, este R2 significa que para un vector tengo ¿cuántas coordenadas? 2. Y este otro R2 tengo 2 más. Quiere decir que la cantidad de coordenadas me le da este producto cartesiano. Y este producto cartesiano hace que se sumen los exponentes. 2 más 2, 4 coordenadas totales. 1, 2, 3, 4 coordenadas totales. ¿Se ve lo que significan los números del producto cartesiano de D? Sí. Cuando estábamos en R1, ¿cuántas coordenadas teníamos? 2. Una sola, 2 en total, una para cada punto. Claro, por eso teníamos 1 más 1, 2. Se sigue cumpliendo para R1 también esa condición, ¿se ve?
Quiere decir que si yo quiero saber por qué se escribe así, acá se ve claramente por qué es A por A, R2 por R2. Si fuera en R3, ¿cuántas habría? A ver. 6. 6 en total. 6 en total, se suman. 3 más 3, 6. No se multiplican, no serían 9. Acá en el 2 se puede confundir porque uno puede decir 2 por 2, 4, que es lo mismo que 2 más 2, 4. Pero en R3 es 3 más 3, son 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí ya tenemos hablado lo de las coordenadas. Pero lo podemos pensar, dijimos, como vectores. ¿Qué nos daba? La diferencia de estos dos vectores nos da esto, ¿no? Y yo no quiero el vector resta. Sí. ¿Qué quiero? La distancia. ¿Cómo se llama la distancia de un vector? Se llama norma. La norma. Eso es la norma. ¿Se dan cuenta que no es el módulo? No. Por eso un vector no tiene módulo. Cuando le hablan módulo a un vector es una mentira, es una macana. El vector tiene norma Claro, porque es la la norma. distancia euclidia bidimensional. Y esto se va a escribir con dos barritas, así, norma de x menos x0, ¿se ve? Y como yo quiero, como no sé cuántas coordenadas tiene esto, ¿qué le tengo que poner siempre? Un 2. ¿Dónde se pone el 2? Abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que es la norma bidimensional. Que es, el módulo va con una sola barra y la norma va con dos barras. Pero esa norma no solamente sirve para R2, sirve para R3, para Rn. ¿Se entiende? Se puede generalizar. Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Cuando yo ponga X y X0, me van a cambiar la cantidad de coordenadas. 3. Las coordenadas. 3, 4, 5, la cantidad de coordenadas en el espacio que uno está. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, lo importante de esta definición, ¿qué es? Que nosotros hemos salido del plano, perdón, de la línea recta y ya nos fuimos al plano. Ahora los vamos a generalizar para el espacio. Por supuesto no voy a hacer el dibujo. ¿Cómo sería la raíz cuadrada? Y habría que sumar una resta más, ¿no? La diferencia entre z menos z0. Y si vamos a R4 habría que poner x menos x01, x1 menos x01, x2 menos x02. Habría que ponerle subíndice a 1, 2, 3 para no poner tantas letras del alfabeto. ¿Está bien? Esa es la manera de escritura. Es la escritura que tiene el libro. Los que ya fueron a hojear el libro lo habrán visto. ¿Sí? Cuando uno está en Rn, un X de Rn, esta es una dupla. Si estoy en R3 tendrá una terna. Si estoy en R4, una cuaterna. Y si estoy en N, será una N upla. ¿Está? Esos son los nombres que tiene el libro para que sigan la bibliografía. Porque después no saben a qué se refiere, ¿no? ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? Voy a correr un poco la gente, a ver si hay más gente de este lado, supongo que sí. Ahí, así veo otras caras. Hay gente que está cortada con la cámara, pero está conectada. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Vamos a generalizar todas las distancias, entonces. A ver, vamos a borrar todo y vamos a hacer una síntesis de todo esto. A ver si se ve bien. Entonces tenemos que si A es igual a R1, entonces la distancia va de R por R y va a R positivo con el 0, ¿no? Y esto se define, la distancia entre cualquier punto, como el módulo de X menos X0, ¿no? Esa sería la distancia. ¿De acuerdo? Si A es igual a R2, la distancia se define como R2 por R2. Y esto también va a R positivo, porque la distancia es un número real. Está en R2, en R3, en R4, es una longitud, es una dimensión, por eso es R1. Positivo, pero puede ser distancias negativas. ¿Y cómo se define la distancia? Y ahora tengo que agarrar los X así, ¿no? X a X0 con el 2 acá abajo, y esto es la norma de X menos X0, ¿no? ¿Y cómo se calcula esto? Como la raíz cuadrada de las componentes, ¿no?
x menos x0 al cuadrado, x1 menos x01, más x2 menos x02 al cuadrado. ¿Está bien? Donde estas serían las componentes. ¿Se entiende? Si estoy en R3, ¿cómo será esta historia? La distancia será R3 por R3. ¿Lo ven? Y el resultado va a parar a R positivo. La distancia 3 entre dos puntos, ¿ven? Acá no sé cuánto, le tengo que poner un 3 porque esto tiene 3 coordenadas. Va a ser la norma, acá me falta un 2, de x menos x0, 3. ¿Está bien? La norma Euclidia 3. ¿Y cómo se calculará? La raíz cuadrada de x1 menos x01 al cuadrado, más x2 menos x02 al cuadrado, más x3 menos x03 al cuadrado, ¿no? ¿Se ve? Y si estoy en Rn, ¿cómo será la historia? La distancia será de Rn por Rn, ¿no? Irá a parar a R1 positivo. Positivo. Y la distancia enésima euclidia, la norma euclidia, ¿ven? Será la norma de x menos x0, n. Esta es la norma euclidia. ¿Se ve? Sí. ¿Y cómo será? La raíz cuadrada, bueno, de todo eso, sumado, ¿no? ¿Hasta cuántas coordenadas? N coordenadas. Pero sí, hasta donde tenga. ¿Sí? Recuerden que si son 3, son 3 restas al cuadrado. Si son 4, serán 4 restas al cuadrado. Son n, serán n restas al cuadrado. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Pregunten, si hay alguna duda. Ahí está Valeria, al final entró. Valeria Rodríguez. Le veo la carita nomás, allá abajo. Sí, muy bien. Me andaba el audio y después el video. Andaba el audio y después el video, qué terrible. Pero está todo grabado, así que no hay problema. Todo tiene solución. Muy bien. ¿Qué concepto nos va a permitir definir esto? A ver, una vez que definimos la distancia entre dos puntos, ¿qué concepto importante trabajamos el otro día que repasamos del cálculo del análisis 1? ¿Qué definimos? ¿O qué trabajamos el otro día? Eso lo hicimos el otro día. Lo bueno es que tengo buena memoria de lo que hago. ¿Qué opinan? ¿Cuál fue el concepto? De lo que hablamos el otro día. De los intervalos hablamos. Del intervalo abierto. Los intervalos abiertos sí. Y entorno. Y entorno. Ese fue el tema de repaso de la última clase. Sí. Entonces ahora vamos a ver cuál es el concepto que reemplaza a partir de R2, R3, Rn al concepto de intervalo. Ajá. Pero intervalo pensado desde la parte del entorno. ¿Por qué? Porque intervalo, ya no podemos hablar de intervalo, porque intervalo es para una recta. Si estamos en el plano ya no podemos hablar de intervalo, estamos en un volumen, en un espacio tampoco. Y si estamos en algo que no podemos ni siquiera ver, menos todavía. ¿Está bien? Entonces la idea de ahora, de lo que vamos a hacer ahora, es generalizar el concepto de intervalo en primera instancia a R2 y después lo llevamos a R3. ¿Está? Sí. Vamos a ver si podemos hacer eso. Entonces la idea es definir el concepto de intervalo. Voy a borrar, ¿sí? Para usar bien la pizarra, porque me va a llevar un buen pedazo hacer eso. Entonces, podemos poner, a ver, cuando definimos la idea de intervalo, habíamos definido intervalo abierto. Tomamos una recta, pusimos un 0 por acá, acá pondríamos un centro y dos extremos, ¿no?
había dos maneras de definir esto. Decir que el intervalo era los extremos AB, sin incluir ni A ni AB, pero había otra manera, tomar el centro y marcar un radio. Y decir que eso era como entorno, ¿no? Marcar el intervalo de centro X0 y, por ejemplo, radio R. Y ese intervalo lo nombrábamos como si uno agarrara un punto X interno al intervalo, y ese punto X sería esta distancia, que puede ser de este lado, de este, y siempre esa resta en módulo tenía que ser menor que el radio, ¿no? Que la distancia máxima. Esa era la idea de intervalo abierto. Y habíamos calculado qué relación había esto con A y B. Y habíamos dicho que el intervalo de centro X0 y radio R, que es el módulo de X menos X0, que es menor que R, esto era equivalente, que habíamos demostrado esto, que eran todos los X que estaban comprendidos entre menos R más X0 y X0 más R. ¿Está bien? Esta cuenta la habíamos hecho el otro día. Sí. Donde esta primera cuenta, esto daba A, era el extremo inferior del intervalo, hicimos algunos ejemplos, y esto es B. Esto sería pensar el intervalo como un entorno, ¿se acuerdan? Sí. Porque dábamos el centro y el radio. Ahora, cuando nos vayamos al plano, yo acá estoy marcando 2 puntos con este radio, pero cuando yo me vaya al plano, si yo tengo que marcar un punto de más arriba, por ejemplo, acá estoy en el 0, y yo tengo que marcar, quiero saber la distancia, el concepto que reemplazaría esto, si yo tengo, por ejemplo, en el plano, este punto X0. Quiero saber cuáles son todos los puntos, en la recta, todos los puntos que distan de una distancia son 2, ¿no? Sí. Este o este, no hay 2, no hay otro. Pero en el plano, todos los puntos que distan de este, una vez que yo establezco un radio, no son 2 puntos. ¿Cuáles serían todos esos puntos? ¿Qué daría el dibujo? Una circunferencia. Muy bien. Una Daría una circunferencia, ¿no? El dibujo serían todos estos. Pero cuidado, a mí no me interesa la circunferencia, porque a mí en el intervalo no me interesan los dos extremos. O sea que los puntos internos y extremos de la circunferencia no me importan. O sea, sin los puntos de frontera. Solamente el interior. ¿Y cómo llama nombro? Disco. Entonces vamos a tener disco. Un disco. Entonces esto va a ser un disco abierto. Entonces, el concepto que generaliza el de intervalo abierto es el de disco abierto. ¿Cómo se va a escribir? Parecido al de intervalo. Nada más que ahora voy a decir que el disco está centrado en X0, pero cuidado, X0 ahora no es un punto, sino es un vector que tiene coordenadas, ¿ven? Y si quiero, lo puedo representar ese vector. Acá está. ¿Ven? Este es X0. Que sería este centro del disco. El centro del disco es X0. Y un radio R. Muy bien. Y ahora el tema es el siguiente. Eso tiene que ser ese disco, que era lo que es el intervalo. ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Cómo voy a calcular? ¿Cómo voy a nombrar los puntos de este disco? Los puntos interiores. Fíjense que yo antes, para nombrar los puntos interiores, agarraba un punto cualquiera X adentro del intervalo y le restaba el centro, ¿no? Acá voy a tener que hacer lo mismo. Supónganse que yo agarro un punto cualquiera X. Supónganse que agarro este. A ver. Ese punto X. ¿Está bien? A ver si lo puedo poner un poquito más. Le voy a poner un poquito más acá para que se vea mejor. Agarro este punto X. ¿No? Ese punto X tiene un vector asociado también, ¿no? El vector asociado a X sería este.
Ese punto X tendrá coordenadas así, ¿no? ¿Qué coordenadas tendrá? X e Y. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? Este punto X... No escucho la pregunta. ¿Cómo? No escuché. A ver, en la lotería. No te entiendo porque tenés acoplado el audio, mija. ¿Tenés el teléfono junto con el programa? Si tenés las dos cosas vamos mal, no te voy a poder escuchar nunca. Tenés que apagar una de las... No, la había sacado, no escucho bien. Ahora te escucho bien, ahí. Tenés mal donde tenés la toma del audio. El audífono. Donde tenés el audífono. Ahí te escuché bien al final. Sí, pregúntame. Pregunta. Dale. A ver, ahí se escucha. Ah, perfecto. Dale. Ahora sí. Escucho. No llegué a ver bien si punta sobre la franja. No, el punto está en el interior. En el interior. Un poquito abajo del borde. ¿Sí? Porque en un intervalo abierto, el punto cual genérico X tiene que ser más chico que el radio. Y acá también va a tener que ser más chico que el radio. ¿Está bien? Si el punto es más chico que el radio, la resta, esta, ¿la ven la resta? Tiene que ser menor que el radio. ¿Y esa resta quién es? Es X menos X0. Claro. Pero ahora esa resta tiene que ser positiva. ¿Y cómo calculo la resta positiva de esa distancia? ¿Con qué la calculo? No la puedo calcular con el módulo, porque el módulo es para una línea recta y acá estoy en el plano. ¿Cómo calculamos? Con la distancia. Con la norma, exacto, con la norma. O sea que el disco va a ser la norma de X menos X0, pero no cualquier norma, la norma 2. Que sería esta distancia, ¿ven? Y esa distancia tiene que ser más chica que ¿quién? Que el radio. ¿Ven la diferencia entre un intervalo? Claro, porque la resta tiene que estar adentro del disco para decir que me estoy refiriendo solo a los puntos interiores. Porque en un intervalo abierto me interesan los puntos adentro, no los extremos. La diferencia es que ahora los extremos son un conjunto de puntos que forman el disco. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Muy bien. Y ahora hay que tener cuidado porque el disco no es el módulo, no es esta propiedad. ¿Cómo será el disco? La norma de X menos X0 es la raíz cuadrada de X, ¿no? Menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado. Y lo que tiene que ser menor que el radio es esta raíz cuadrada, ¿ven? ¿Se ve? Esto es el disco, entonces, centrado en X0 y radio R. ¿Se entendió lo que estamos diciendo? Entonces, ¿qué nos interesa para hablar del disco? Nos interesa el centro y el radio. ¿Sí? Centro y radio. ¿Qué más? Y tener bien definido el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces estamos calculando esta distancia, que lo podemos expresar como la norma de los dos vectores Euclidia bidimensional. Esto sería en R2, el disco. ¿Y en R3 qué sería? En R3 no lo voy a dibujar. Una bola. Claro, sería una esfera, pero no la esfera, lo que está dentro de la esfera, que sería la bola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va? Esto sería la bola abierta, ¿no? La bola abierta, el disco se simboliza, esto sería en R2, y la bola abierta sería en R3, ¿no? En R3, la definición, ¿cómo la vamos a escribir? Como la bola con la B larga, centrada en X0, ¿ven? Y radio R, y eso va a ser la norma
de x menos x0, pero ¿qué norma? La norma 3, ¿ven? Menor que r. ¿Se ve? No hace falta hacer ningún dibujo, la misma idea. ¿Qué diferencia tiene con esta norma? Que va a ser la raíz cuadrada, pero ¿con cuántas componentes? Con tres restas, 6 componentes. No, 6 componentes, claro. 6 componentes, 3 restas son. ¿Está bien? Sí. Vamos a escribirlo para que lo vean. Así van aprendiendo cómo se trabaja con esto. Esto es la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, más z menos z0 al cuadrado, y todo tiene que ser menor que el radio. ¿Se ve? Esta sería mi bola centrada en x0 y radio r. ¿Sí? Entonces definimos el disco y la bola. Si estuviera en Rn... Bola Rn. Claro, bola de Rn o hiperbola, tiene varios nombres. ¿Está bien? Va a depender en el espacio que está. Ahora vamos a poner un resumen de esto. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Fue claro? Vamos a tratar de ir avanzando de a poquito. Bien. Voy a borrar la parte de arriba, no sé cómo van. Si sacan fotos o toman nota. Yo tomo nota. A la antigua. Sí. Sí. ¿Las otras clases cómo hacen? ¿Dónde toman nota? ¿Les dan las clases así por Zoom? No tenemos otras clases. Ah, no tienen otras clases, fantástico. Qué bárbaro, ¿no? Trabajo. Nos mandan los trabajos para hacer. Claro, pero eso no sirve de nada, porque eso si lo podés copiar, lo podés hacer de cualquier lado. Eso tenés que explicar. Tenés que explicar. ¿Cómo das esta materia? No sé cómo hace la gente para... Bien. Vamos a anotar los resultados. Entonces tenemos el disco abierto. ¿Sí? Es el disco centrado en x0 y radio r. Es la norma de x menos x0, la norma 2. Menor que el radio. ¿Está bien? La bola abierta. Una bola centrada en x0 y radio r es la norma de x menos x0, 3 menor que r. Fíjense que este 3 me está diciendo que tengo en cada uno de estos vectores 3 coordenadas. Si no, no hay manera de saberlo. Y la hiperbola, ¿cómo será? Será una bola enésima que se le pone la n arriba. A esta también se le puede poner un 3. Puede usarse para el disco el 2 también acá, pero bueno. Son muchas anotaciones, ¿se dan cuenta que se le puede dar? Y esto será la norma, igual a la norma de x menos x0, enésima menor que r. ¿Está bien? ¿Ahí? Ahí tenemos las 3 generalizaciones. Están las 3 generalizaciones. Muy bien. Perfecto. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo sigue este cuento? ¿Qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, ¿qué necesitábamos en el análisis 1 una vez que teníamos definido el intervalo? Necesitábamos varias cosas. Necesitamos definir cuál era el extremo, los puntos mayorantes, conjunto minorante, ínfimo, supremo, máximo, mínimo, todo ese tipo de puntos. Bueno, acá los puntos que nos van a interesar, puntos de acumulación, eso también lo estudiamos en el análisis 1. Ahora acá nos van a interesar un conjunto de elementos, de puntos, pero que no son esos en particular, porque como estamos en el plano, o en el espacio, o en Rn, es probable que necesitemos otros elementos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es muy probable que necesitemos otros conjuntos de puntos. Entonces lo que vamos a estudiar ahora son conjuntos de puntos de
Rn. Y vamos a empezar trabajando con n igual a 2. O sea, en el plano. ¿Está bien? Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que vamos a definir para este conjunto de puntos en el plano va a ser lo que se llama disco abierto, que fue lo que habíamos establecido. Pero vamos a definir, aparte del disco abierto, vamos a definir el conjunto abierto. ¿Cuándo un conjunto es abierto? Esa es la primera definición. Para ello vamos a tomar todos los cálculos que voy a hacer ahora, los voy a representar en el plano. Pero esto se puede generalizar. ¿Quedó claro? ¿Por qué lo voy a hacer en el plano? Porque si tenemos que hacer un gráfico es lo más fácil para entenderlo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con conjunto abierto. ¿Sí? Y antes de dar esta definición, voy a entrar en lo que se llama interior de un conjunto. O sea, A, conjunto abierto lo vamos a llamar A. ¿Está bien? Un conjunto abierto. Si lo quiero, lo puedo dibujar ese conjunto abierto. Así lo tenemos para... Y dentro de ese conjunto abierto vamos a trabajar con distintos puntos. Entonces vamos a definir lo que es un punto interior. Ahora me van a preguntar, bien, ¿cuándo yo hablo de un conjunto abierto? Hablo de un conjunto abierto cada vez que yo pueda meter adentro de él un disco abierto si estoy en el plano, una bola abierta si estoy en el espacio y una hiperbola si estoy en Rn. No sé si se entendió lo que dije. Sí. Si yo puedo fabricarme siempre una bola, en este caso un disco abierto adentro de ese conjunto A, este sería A, ese conjunto es abierto. Ahora me van a decir, bien, perfecto, si yo me acerco mucho al borde, ¿puedo fabricar siempre un radio? Sí. ¿Por qué? Porque como el borde no llega nunca, siempre puedo establecer una distancia entre cualquier punto y el borde, sin llegar al borde. Por lo tanto, siempre me puedo fabricar un disco abierto, ¿se dan cuenta? ¿Entienden esa idea? Que no tiene que ver con la geometría, tiene que ver con una idea únicamente abstracta del pensamiento. Es decir, tiene que ver con una idea y no con un gráfico. Porque el gráfico es algo... sin llegar el gráfico, al borde. Escuchen primero antes de afirmar cosas. No afirmen si no dan preguntas. Esperen un poquito porque si no van a hacer confusión con esto. Esto no es fácil. Hay que comprenderlo bien porque esto permite después hasta entender cómo funciona el GeoGebra. Si no, después cuando tienen que graficar van a hacer un lío bárbaro. De nuevo, no es el gráfico, porque el gráfico es algo físico. Pues yo puedo decir, bien, pero ya llegué al borde. Y si llegué al borde no tengo ningún radio. El concepto de distancia entre un punto y otro no es un concepto de borde. El conjunto es abierto justamente porque yo pueda incluir en él siempre un disco abierto, si estoy en R2, o una bola abierta si estoy en R3, o una hiperbola si estoy en Rn. Es decir, el concepto de conjunto abierto no depende de algo físico, depende de algo mental. Es decir, depende de que yo pueda decir, siempre que yo pueda fabricar un disco y lo pueda incluir ahí, el conjunto es abierto, independientemente de que tenga o no el dibujo. No sé si se llega a entender lo que digo. No es tan simple el concepto. Porque ustedes tienen la idea de conjunto finito, y esto es de conjunto infinito. Es lo mismo que si yo les preguntara a ustedes, tengo el conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? 1, 2, 3, 4, 5, todos los números. ¿Cuántos hay? Ahora sí les pregunto. ¿Cuántos hay? Infinito. Infinitos. Ahora agarro y le resto los pares. ¿Está bien? Le saqué los pares. ¿Cuántos me quedaron en ese conjunto que tenía? Sigue siendo infinito. Infinitos. No pregunté nada todavía. Ustedes responden algo que no pregunté. De nuevo,
No dije nada, no iba a hacer esa pregunta. ¿Se dan cuenta cómo se van por las ramas? ¿Saben por qué se van por las ramas? Porque ustedes como docente actúan de la misma manera. ¿Qué es lo que no hay que hacer como docente? Predisponer la pregunta que yo te estoy haciendo. Ustedes ya quieren saber lo que yo les voy a preguntar. Yo les iba a preguntar otra cosa totalmente distinta. Miren lo que les voy a preguntar, a ver si pueden prestar atención. Les dije, tenía todos los conjuntos de los números. Les resto los números pares, me quedan los impares. ¿Está bien? Si yo tenía el total y le resté los impares, los pares, me quedaron los impares. El conjunto de los pares que le saqué, que se fueron, y me quedaron los impares, el conjunto de los impares, ¿es más, es menos o es igual al conjunto total que tenía anterior? Menos. Es menos. ¿Cómo sabés si son infinitos? ¿Cómo sabés eso si son infinitos? La gente que me dice menos... Son iguales. Son iguales. Son iguales porque son infinitos. Son iguales porque no los puedo... Los dos conjuntos son infinitos. Sí, pero no por eso son iguales. Ese es el problema. En este caso son iguales. ¿Está bien? Pero si yo agarro ahora el conjunto de los números reales y les quito los irracionales nada más, cuando me saco los irracionales, ¿qué me quedaron? Los quebrados. Los racionales. Los racionales. ¿Está bien? ¿Ese conjunto que me quedó es más o es menos que el conjunto total? ¿O es igual? Es igual. Es igual porque seguimos la otra lógica, si fuera porque fuera infinito son igual. Bueno, en el primer caso está bien. No, pero ahora son menos. ¿Y por qué? Y en el otro caso, ¿por qué no son menos? ¿Cómo los contaste? Pues son infinitos. ¿Te das cuenta de que se entiende? A ver. No den argumentos que porque el aire es como le preguntaban al médico el de la reina Isabel por qué el opio hacía dormir, por propiedades dormitibus, decía. No decía nada, no dicen nada, eso no es un argumento. A ver, cuando uno da un argumento, tiene que dar un argumento con fundamento. Si uno dice la verdad de algo, tiene que dar razones de la verdad, y en matemática lo peor que pueden hacer es eso, no dar razones. Lo primero que hay que hacer es comprender por qué en un caso funciona y en el otro no. Si es que es así. A ver, si yo tengo todos los números enteros y le resto los pares y me quedan los impares, la cantidad de impares que me quedó es igual, mayor o menor que la cantidad total que tenía al principio. Eso es lo que estoy preguntando. Es que en realidad no lo podemos saber porque son infinitos. Sí se puede saber eso. Pero en este caso... Es menor, pero es no. Porque la cantidad de numerabilidad, de cardinabilidad, no se puede aplicar a los conjuntos infinitos. Se puede aplicar a los conjuntos finitos. Es decir, yo no puedo decir que un conjunto es más grande que otro cuando yo no puedo tener el cardinal. No puedo contarlo. Si yo tengo, a ver, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y abajo tengo el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16. ¿Cuál de los dos conjuntos tiene más elementos? Son iguales. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque cada uno de estos le puede hacer corresponder uno del otro. Por eso son iguales. O sea, el todo acá no es mayor que las partes, el todo es igual a las partes cuando el conjunto es infinito. No han estudiado nada de conjuntos. Eso vale si el conjunto es numerable, si los puedo contar de a uno y se terminan en algún momento. Claro. ¿Se entendió lo que dije? Por supuesto que si yo me quedo con un subconjunto de esto y cuento 10 números, agarro los 10 primeros números y le saqué los pares, me van a quedar 5 pares y 5 impares. Pero porque conté 10 nada más, porque agarré un subconjunto.
Pero si los agarré a todos, no puedo decir eso. Ya vamos mal, porque para entender lo que estoy explicando ahora hay que entender eso primero. Porque yo estoy diciendo que me estoy fabricando un disco que tiene radio, que existe el radio, pero que la distancia al punto que se tiene que acercar no es finita. Claro. Entonces, estoy en un cardinal que no es numerable. Sin embargo, si yo hubiera agarrado todos los números, 1, 1/2, 1/3, raíz de 3, raíz de 5, pi, no sé, todos los números, y de acá hubiera sacado los irracionales, hubiera sacado este, pareciera que pasaría lo mismo que con esto. Claro, pero no. Pero no. El conjunto de los números reales es más grande que las partes. Los conjuntos infinitos también se pueden numerar, pero se numeran de otra manera. Hay que hacer álgebra transfinita para entender eso, con materia que ustedes no tienen en el profesorado. Y si la tuvieran no habría nadie quien la dé. Sería un misterio eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero es aunque no sepan esto, por lo menos esto lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque no pueden comprender esta idea. Nosotros estamos incluyendo un disco abierto en una distancia infinita. Infinita pero acotada, porque tiene un tope, que es el borde del conjunto A. Pero la distancia es infinita. O sea, conjuntos finitos conservan elementos infinitos en su interior. ¿Cuántos números hay entre el 0 y el 1? Infinito. Infinito. ¿La distancia es infinita? No. No, va de 0 a 1. Empieza acá y termina acá. Es finita, está bien acotada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Estas ideas las tendrían que haber estudiado en teoría de conjuntos. Son las primeras ideas que un profesor de matemática tiene que tener. ¿Por qué? Porque ahí está centrado todos los problemas de la matemática. Si no, uno se refiere a dibujos físicos. Los dibujos físicos no me sirven. ¿Está? Los dibujos físicos no sirven. Porque el dibujo físico, lógico que si yo me voy acercando en algún momento llegué. Pero eso en la mente tiene que estar que por más que yo me quiera acercar, siempre puedo fabricar una distancia. Que es finita dentro de una situación infinita. ¿Entienden lo que quiero decir? No sé si todos me comprenden, ¿eh? No es fácil comprender esto, hay que leer mucho para comprender esto. Hay que leer la teoría de Cantor, de 1855. George Cantor hay que leer para entender bien esto. Ese es el libro que hay que leer, que fue el que trabajó los conjuntos infinitos. Ahí van a entender por qué una métrica, que uno la define a través de discos, bolas y todo este tipo de fabricaciones, tiene que ver no con el dibujo, como uno está pensando, con la geometría física del dibujo, sino con una idea que está detrás de esa idea de dibujo. Y esa idea de dibujo está centrada en que esa distancia siempre se va a poder fabricar, siempre y cuando el borde no exista, o sea, no tenga borde. Si no, ¿cómo puedo hablar de algo que no tiene borde? Está limitado pero sin borde. ¿Se entiende? Si no, no puedo hablar de eso. Sería una contradicción lo que estaría diciendo. Está limitado pero no llega a ningún lado. ¿Y dónde está el límite? ¿Está entendiéndose lo que digo? No sé si me llegan a comprender. Me miran feo, eso sí. Eso me preocupa, que me miren tan feo. Veo que no han estudiado mucho estas cosas. Nair se ríe mucho. Eso es bueno. Por lo menos se sonríe. Estas cosas tienen que leerlas bien. Y sí, Jorge, ya lo hice con usted el año pasado, esta materia. Ya me imagino. Y yo insisto mucho en esto. ¿Sí? Es muy importante que lean bien estas cosas. Jorgelina mira muy feo, no sé por qué. Hay que leerlo mucho y de teoría de conjuntos. ¿Qué es lo que recomiendo para esto? Es el libro de Cantor, que está en internet, hay que ver si lo pueden bajar. Está traducido también. Hay que leer George Cantor, el original.
Ahí se habla del concepto de elementos transfinitos. Y hay mucho video muy bueno de dos gallegos que han hecho varios videos que lo pueden ver. Voy a ver si se los encuentro y les mando donde está el link, para que aunque sea vean los videos. Eso es muy bueno, ayuda mucho a comprender esto. ¿De acuerdo? O sea que un conjunto es abierto siempre que yo pueda meter un disco abierto, pero no en forma física, en forma mental. ¿Qué significa en forma mental? En que eso no va a existir en la pizarra tampoco, en ese dibujo. Ese dibujo es falso para eso. ¿Entienden eso? No existe ese dibujo. Es una mentira el dibujo, porque el dibujo en algún momento me va a decir, sí, pero si yo me pongo en el borde, no tengo radio, no puedo fabricar el radio, porque ya llegué al borde. Si no, ¿cómo hago la resta entre cualquier X y el centro? No puedo hacer la resta si estoy en el borde. ¿Está bien? Entonces, tengo que siempre hablar de disco abierto. Siempre que no tenga borde, siempre voy a poder poner un disco, una bola, depende de dónde esté el conjunto. Si estoy en R2, estoy en un disco. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si podemos seguir. Le dediqué un tiempo importante a esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque creo que es donde tienen que hacer hincapié, donde está floja la cosa. Quiero que le den bolilla a esto que acabo de explicar. ¿Sí? Si yo le dedico tiempo a algo, es porque por algo se lo dedico. Se dieron cuenta que no tienen los conceptos firmes de infinitud. Hicieron ya 2 niveles de análisis matemático, el cálculo introductorio, que no sé qué habrán dado, y en el otro con María Nieve, y el concepto de infinitud no lo tienen. ¿Por qué la diferencia entre 2 infinitos es una indeterminación y la suma no? Mira qué pregunta que te hice. Por este problema, el que acabo de contar. Si yo resto un infinito al otro, no sé si es más grande o más chico. En cambio, si lo sumo, siempre es más grande. La resta es el problema, por eso es una indeterminación. En algunos casos es un infinito y en otros casos un infinitésimo. Si no, ¿para qué usaron el teorema? ¿Estudiaron el teorema del L'Hopital y todas esas cosas? ¿De dónde salen esos teoremas del análisis 1? Salen de los conceptos de Cantor. Ustedes no estudian lo que hay que estudiar. Por eso después lo que hacen son cuentas voladoras, le digo yo. Cuentos chinos, le digo yo a eso. Son cuentas en el aire que no saben qué se hace. Le enseñan una técnica, un proceso, que cada vez que vean eso hay que hacerle tal cosa. Pero no entienden nada de lo que se hace. Eso es terrible para mí, porque ahí ya empezamos mal. Por eso quiero que le den mucha importancia a los conceptos, a cada idea. Yo no doy muchos problemas, como pueden ver, insisto en las ideas, porque las ideas son las que permiten a uno resolver todo tipo de problemas. ¿Está? Ahora van a ver cómo vamos a definir las cosas, un poco raras las vamos a definir, pero no son tan raras si uno acepta la primera definición, que es la que acabamos de dar. Por ejemplo, si yo quiero hablar de un punto interior de un conjunto, o sea, yo quiero hablar de puntos interiores de este conjunto. ¿Cómo voy a decir? Voy a decir que A es igual al interior. El interior se simboliza con un redondelito arriba. Esto significa interior. ¿Cómo voy a definir el interior de un conjunto? Bueno, lo primero que voy a tener que definir, ¿qué voy a usar para definir? Algo que ya definí antes. ¿Qué definí antes? El disco, ¿no? El disco ya lo definí. La norma ya lo definí. Todo eso me va a servir para definir cosas. Y toda la teoría de conjuntos. Entonces voy a decir que A es un punto interior si existe un radio mayor que 0, o sea, me puedo fabricar el radio para fabricar el disco, ¿no? Y un disco centrado en un punto X0 y radio R, siempre y cuando esté siempre incluido, ¿dónde? En A. O sea, si yo quiero hablar de todo el interior de A, lo único que tengo que hacer siempre es meter adentro de A un disco. Si está siempre ese disco, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Un disco que tengo un radio y un centro, es todo un conjunto. Lo puedo meter ahí adentro, siempre voy a hablar del interior, nunca de la frontera, nunca del borde, porque nunca voy a llegar al borde. Por la idea mental, no por el dibujo. ¿Está bien? En conclusión, si yo hablo del interior de un conjunto, estoy hablando de la inclusión total de un disco adentro del conjunto, o de una bola dentro de un conjunto de R3. ¿Está bien? Esa sería la idea de interior de un conjunto.
una definición importante. Otro punto importante de un conjunto, vamos a hablar del interior. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de la frontera del conjunto. ¿Cómo se simboliza la frontera? La frontera se simboliza así, con una delta de A. ¿Ven? A es igual a la frontera. ¿Y qué debe pasar en la frontera? A ver, vamos a estudiar un poquito la frontera. La frontera sería aquello que está acá, ¿no? Que estaría formando... En R1, ¿quiénes serían la frontera? Los dos puntos de extremo del intervalo que tampoco están incluidos en el conjunto. Esto también en R1 vale. Lo que pasa es que en R1 no tiene sentido definir esto, porque en R1 son dos puntos y no nos interesan mucho esos puntos. En cambio acá sí nos interesan porque nos da la forma del conjunto. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo este dibujo que si yo hago otro dibujo? O sea que lo que puedo tener en la cabeza puede ser un conjunto genérico. Entonces, debe existir un R mayor que 0 y un disco centrado en X0 y radio R. ¿Pero qué debe pasar ahora? Si yo pongo el punto, el centro acá, ¿ven? El centro del disco, y genero el disco acá, ¿qué pasa? No está totalmente incluido en A, no, el interior. Tiene un pedazo acá, pero también tiene otro pedazo ¿dónde? Acá. Si yo el centro lo pongo en la frontera, tengo un pedazo en el interior y tengo un pedazo ¿dónde? En el exterior. El que me diga un exterior vuelve a álgebra 1 de una patada. ¿Cómo se llama lo que no es el elemento? Si yo tengo un conjunto y nombro ese conjunto, ¿cómo que no está incluido en A. ¿Cómo nombro lo que no es elemento de ese conjunto? ¿Cómo se nombra eso? El complemento. Ah, el complemento. ¿Quién habla de exterior de un conjunto? No existe la palabra exterior. Vamos medio, ¿eh? ¿Cómo se nombra el complemento? Con una C. ¿Qué quiere decir? Que si un punto es frontera, parte del disco está en el interior y parte del disco está en el complemento. ¿Está bien? Entonces, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Tiene que pasar, vamos a poner un tal que acá también. Vamos a poner un tal que. Tiene que pasar, ¿qué cosa? Que el disco centrado en X0 y radio R, en intersección con el interior, no puede ser vacía. ¿Ven? Porque tiene que haber algo en común de ese disco con el interior. Pero también tiene que pasar, ¿qué cosa? Que el disco centrado en X0 y radio R en intersección con el complemento tampoco puede ser vacía. O sea, que si yo tengo un punto que es frontera, ese punto, cuando yo genero el disco, el centro del disco, si está en la frontera, la intersección con el disco, parte del disco está en el interior y parte del disco tiene que estar en el complemento. ¿Cómo se nombra eso en conjuntos? Que la intersección con el interior no puede ser vacía y que la intersección con el complemento no puede ser vacía. Entonces, cuando pasan estas dos cosas al mismo tiempo, es un y no un o, lógico. ¿Estudiaron todo eso? Sí. Eso lo da María Nieves. No sé cuánto aprendieron de eso, que es otra historia. Eso es importante. Voy a usar todo lo que aprendieron hasta ahora, o lo que supuestamente más o menos... Por eso insisto mucho en esta materia con estos conceptos, ¿eh? De él en bolilla al estudio semanal. ¿Sí? Bien. No definimos, pero no definimos el complemento. El complemento no lo definí porque supongo que lo saben. Ustedes hacen bastante teoría de conjunto. ¿Cómo definiría el complemento? Si el interior son todos los elementos que están incluidos en A, el complemento serán todos los que no están incluidos en A.
No hace falta, con una línea tachada acá. Por eso no lo definí el complemento. Supongo que lo deben saber eso. ¿Está? Bien. ¿Qué otro punto importante nos interesan? Los puntos aislados. Los puntos aislados. ¿Cuáles son puntos aislados de un conjunto? Vamos a suponer que yo tengo un punto por acá. ¿El punto aislado es del interior? ¿Qué les parece? ¿Está en el interior del conjunto? El complemento. En el interior no está. ¿Estamos de acuerdo? Uno podría decir que está en el complemento, ¿no? Podría pensar que está en el complemento. Pero hay que ver cómo uno toma el conjunto, porque si yo digo que A es el interior con ese punto, el complemento, este punto no puede estar en el complemento. Porque si es un punto de A, no está en el complemento de A. Estaría en el complemento del interior de A, pero no en el complemento de A. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, un punto aislado, ¿cómo se simboliza? Con una I chiquita abajo. Pero para definirlo, necesito definirlo a través del disco, porque es lo que estamos usando. Fíjense lo que pasa cuando tengo un punto aislado. ¿Qué pasa si yo pongo el centro del disco en un punto aislado? El X0 lo pongo ahí, genero el radio. Te genero el disco acá. La intersección, recuerden que el punto aislado pertenece a A. Es como un país, ¿no? Un país puede tener todo el continente, pedazo en el continente y una isla aparte. Pero esa isla es del país. ¿Se entiende esto? Sí. El conjunto A es todo el interior con ese punto. Ese punto también es de A. No será del interior, pero es de A. ¿Está? Ahora pregunto, ¿qué pasa si yo pongo un disco ahí? Los elementos del disco, la intersección de ese disco con todo A, ¿qué da? ¿Qué resultado da? Vacío. ¿Les parece a todo que da vacío? ¿Qué opinan? El punto. El punto. ¿Qué punto? La intersección. El punto, claro. A ver, de a El uno. centrado. ¿Cuál punto? X sub 0. El centro. O sea, lo que tienen en En este común caso. el disco con A es el punto, porque lo único que pertenece a A es el punto, que sería el centro del disco. Entonces, ¿cómo se va a definir un punto aislado? Debe existir un radio mayor que 0 y un disco centrado en X0 y radio R, tal que el disco centrado en X0 y radio R, intersección con A, con todo A, porque el punto aislado es de A, tiene que ser igual a ¿quién? Al punto central, a X0, como un solo punto de un conjunto. ¿Por qué lo puse entre llaves? Porque es un conjunto. Es un punto. Es un conjunto de un solo elemento. Porque como esta es una operación de dos conjuntos, el disco es un conjunto, A es un conjunto y la intersección es una operación de conjuntos, esto tiene que dar un conjunto. No lo puedo poner como X0. ¿Está bien? O sea, lo estoy poniendo como un conjunto. ¿Se vio? ¿Se vio bien? Esperen que le voy a abrir al gato que está a los gritos. Bien. Muy bien. Punto aislado. ¿Qué otros puntos? Fíjense que todos estos puntos no lo hemos estudiado mucho en... Ahora, miremos una cosa. Vamos a mirar alguna relación entre los puntos aislados y los puntos frontera. A ver, un punto aislado. ¿Está en la frontera también? ¿Los puntos de la frontera son aislados? Sí. ¿Qué opinan? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, está. Fíjense, si yo pongo un punto acá en la frontera, ¿no? Fíjense cuál es la definición. La intersección con A
tiene que dar este punto X0, este conjunto X0, que no es vacío. ¿Está bien? ¿Qué dice la definición de frontera? Que la intersección con el interior y la intersección con el complemento tiene que ser distinta de vacío. Quiere decir que si no tengo intersección, si este resultado no puede ser vacío, este resultado no puede ser vacío, quiere decir que esto siempre tiene un elemento, entonces los resultados de arriba están correctos. Quiere decir que el punto aislado está en la frontera. Siempre frontera. Siempre frontera. ¿Se entiende lo que digo? Un punto aislado siempre es frontera, y todo punto frontera es aislado. Y eso nunca puede ser interior. ¿Cómo? Y nunca puede ser interior. Nunca puede ser interior un punto aislado. ¿Por qué? Porque si fuese interior, esto de acá sería vacío, y habría una posibilidad de que este resultado sea vacío. Muy bien la observación, no sé quién la hizo, la escuché pero no sé quién la hizo. Muy bien la observación. Esa observación que acaban de hacer, muy acertada, me dio la pauta que algo fueron comprendiendo. Y eso ya me pone más contento. Esta clase es complicada, yo lo entiendo, por eso quiero que escuchen. Hay un problema con los estudiantes modernos, que no tienen la facultad mucho de escuchar. Antes teníamos al revés, éramos muy de escuchar y no decir nada, pero ahora no tienen la facultad de escucharse ni entre ustedes. Dijeron cosas muy interesantes recién y no se escuchaban. Traten de ordenarse, porque recién dieron resultados bien lo que estuvieron diciendo, pero entre ustedes me parece que no sé si se escucharon. ¿Está? Es una cuestión de que se puedan escuchar, porque hay cosas que son importantes de las que dijeron. Por ejemplo, se dieron cuenta rápidamente de esta conclusión, que eso es importante. Eso quiere decir que la insistencia de lo anterior sirvió. ¿Sí? Es muy importante eso. Eso me interesa que lo hagan. Porque dieron no sé quién fue la que dijo lo último que dijo que el... Yo. ¿Quién es yo? Noemí Duarte. Noemí, a ver dónde estás, para que te busco, porque te tengo... acá está, Noemí, ¿qué tal? Aquí está, ahora te veo. Bien, excelente la observación que hiciste, Noemí. Veo que fuiste hasta acá, no sé si todas las chicas que están ahí mirando, seguro son todas chicas, no hay muchachos acá, entendieron esto. Les repito que voy despacio y vuelvo a repetir sobre lo mismo. Pero quiero que lo miren bien, ¿por qué? Porque son conceptos sutiles, hay que mirarlos con cuidado. Entonces tenemos punto interior, punto frontera, punto aislado. ¿Qué otro punto importante nos interesaba en el análisis 1? ¿Se acuerdan? Perdón, Jorge. Sí, escucho. Respecto de, antes de que pasemos para lo anterior, también estaría bueno decir que un punto interior nunca es frontera y que un punto frontera nunca es interior. Nunca es interior. Si vas al ejemplo. Concreto, eso que acabas de decir es así. ¿Entendieron todos los que dijo? ¿Hay alguien que no entiende lo que dijo Noemí? Sí. ¿Cómo? De nuevo, repetilo. Estuvo muy bien lo que dijo. Que un punto frontera nunca es interior y al revés también se cumple lo mismo. Un punto interior nunca es frontera y un punto frontera nunca es interior. Y tengan cuidado porque entonces un conjunto se forma de tres partes. El interior, la frontera y el complemento. Claro. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo de un conjunto, tengo que hablar de esos tres subconjuntos, podríamos decir. Porque la frontera es un conjunto aparte, que forma parte del conjunto de los puntos aislados. Este punto que está acá, o esté ahí en la frontera, tiene la misma categoría. Lo que acaba de decir Noemí. Porque por lo anterior, por lo del punto aislado, siempre es frontera. Claro, no hay otro remedio, no le queda otro remedio. ¿Te das cuenta? No sé si las demás chicas lo entienden. Allá Dayana, no sé si está ahí entendiendo. Hola Dayana. Veo que anda... Hola, sí, estoy escuchando. Podés preguntar. Nada más que tengo desactivado el audio por el tema de que el ruido, pero me gustaría que preguntes porque si hay algo que no entendés, preguntá, Bueno. Me interesa que pregunten. No sé si se entendió la idea.
Fíjense que uno lo piensa con dibujos, pero en realidad hay que olvidarse de los dibujos, desgraciadamente. Cuesta mucho hacer eso, pero bueno, porque el dibujo es para algo finito, y acá estamos trabajando con cosas infinitas. Ese es el problema. Lo que sí me gustaría que repasen bien, yo les voy a mandar un video donde está esto, voy a buscar un video que tengo por ahí que está bien. Igualmente el apunte, hay algunas cosas que quiero que la miren, esas conclusiones que sacó Noemí recién están en el apunte. No todas, hay un resumen de 4 o 5 creo, que las enmarcan muy bien ahí en el apunte. Está en las notas 1. Bien, a ver, les decía recién, para continuar, que había otro conjunto de puntos importantes en el análisis 1 que se estudiaron, que sirve para definir, por ejemplo, el concepto de límite. Punto de acumulación. Exacto, los puntos de acumulación. Eso se ve que sí, eso lo han insistido bien. ¿Cómo se simbolizan los puntos de acumulación? Creo que con una apóstrofe acá arriba. ¿Sí? Creo que está así. ¿No? Si no, lo corrigen, lo ponen como está en el apunte. A ver, si lo quiero definir, por supuesto debe existir el radio mayor que 0, el protocolo, ¿no? El X0 y el radio. Bueno, ¿cómo lo vamos a definir esto? A ver si a alguien se le puede ocurrir una idea que me permita definirlo fácil, ¿no? En el punto de acumulación, por ejemplo, un punto aislado, ¿puede ser acumulado? ¿Qué opina? Necesito tener un intervalo real para tener un punto de acumulación. Y en este caso tenés que tener un disco. Claro. Un disco. Acá tenemos que tener un disco. Un disco, sí. Y el disco... sí, escucho. Pero los puntos que pertenecen al disco no pertenecen a la intersección con el conjunto. O sea que no... si se exige que los puntos tengan... O sea, se exige que el punto de acumulación puede ser que el centro no pertenezca al conjunto, pero un punto tiene que pertenecer al conjunto. Muy bien. O sea, al entorno arterial. Así, adentro del disco, por lo menos que esté, en el interior del disco, pero no el centro. O sea, sería lo contrario, por lo que acabas de decir, sería algo contrario al punto aislado. Claro. Yo quiero todo el disco menos el centro, por lo tanto no puede ser aislado. Porque si yo a todo el disco le quité el centro, se fue el punto. Me quedó nada, me quedó vacío. Entonces, una manera de definirlo sería que el disco centrado en X0 y radio R, si le resto el centro, que sería X0, eso tiene que ser distinto de vacío. Porque si es vacío, estoy en un punto aislado. Y un punto aislado no podría ser acumulado. ¿Se ve? Porque si me falta el centro, no puedo generar el radio. ¿Se entiende? No tengo radio. Y a mí lo que me interesa en un punto acumulado, como no sé quién fue la que habló recién, muy bien, me interesa todo lo que está acá, ¿no? ¿Ven? No me interesa el centro, pero esos puntos, si el punto es aislado, esos puntos no pertenecen al conjunto. ¿Está bien? Entonces no puedo decir que ese punto sea acumulado. Entonces acá tenemos otra conclusión para la lista de Noemí, que todo punto acumulado no puede ser aislado. Y todo punto aislado no es acumulado. ¿Está? Puntos de interior, punto frontera, punto aislado y punto de acumulación. Bien. Otra de las cosas que es importante, no sé si hasta acá llegamos, voy a borrar la parte de arriba, esta de las bolas. Cuando un conjunto es cerrado, por ejemplo, un disco sea cerrado. A ver, ¿cómo podríamos definir disco cerrado ahora? Cuando incluye la frontera. Claro. Cuidado acá. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador.
no nos apuremos, porque después cuando nos apuramos nos sale mal todo. Parecía lógico lo que dijo acá, la voz la conozco, ¿cómo es el nombre de esta señora? Yo, Mabel. Mabel. A ver, Mabel, lo que dice Mabel es lógico. Vamos a ver si la lógica intuitiva nuestra funciona con la lógica matemática, que son dos cosas que a veces no van bien. Vieron que van en cortocircuito. Entonces, vamos por pedacito, a ver. Supónganse que yo tengo el conjunto. Si yo diría un disco cerrado, sería el disco centrado en X0 y radio R, que se nombra como la norma de X menos X0, 2, tendría que ser menor o igual al radio. Tendría que poner un igual ahí, ¿no? Claro. Y con eso se solucionaría el problema, digamos, de cálculo. Hasta ahí estaría bien. Ahora yo digo, vamos a pensar un poco en el gráfico, en el dibujo. Si esto fuese cerrado, y yo tengo solamente que A sea igual al interior, si A es igual al interior, ¿sí? Y tengo el borde de A, de 1 el borde de A, al interior, ¿está bien? Esto me va a decir que tengo, entonces, A es cerrado. ¿Está bien? Si A es igual al interior y al interior le uno el borde, sería cerrado, ¿no? Porque si yo le agarro y le cierro todo esto, y todo A es solamente esto, sería todo esto, ¿no? Inclusive el borde, porque le estoy uniendo el conjunto del borde. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si yo tengo ese conjunto A, no solamente tiene el interior, sino tiene puntos de islas? Tengo punto acá, punto acá, punto acá, punto acá, tengo a este y tengo todo eso A. Ahí A no es solamente el interior, A es A. A es el interior con todas sus islas. ¿Está bien? Ahí, ¿cómo sería? Ahí no puedo hablar de conjunto cerrado, porque las islas no están en el interior. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, ahí lo que... sí, escucho sugerencias. Habría que incluir los puntos islas. Hay que incluir todo. Hay que hacer, si A es igual al interior unido a los puntos aislados, a islas unidos al borde, entonces cuando pasa todo eso, que uno todo eso, entonces estoy hablando que A es igual a lo que se llama la clausura de A. Esa es la diferencia entre cerradura y clausura. La clausura es algo más completo que la cerradura. ¿Está bien? A es cerrado cuando tengo el interior con el borde y no tiene islas. Pero cuando yo tengo un conjunto genérico, incluyo todo, ese conjunto se dice que es clausurado. No es cerrado, es clausurado, es más que cerrado. Porque es cerrado el interior y encima está clausurado porque sus islas también están incluidas en ese conjunto. ¿Se entendió lo que dije? Es un concepto más amplio la clausura. ¿Cómo se simboliza la clausura? Con una A y una barra horizontal arriba de la A. Ese conjunto es clausura. O sea, ¿un conjunto cerrado puede ser un conjunto de clausura? Un conjunto cerrado puede ser clausura porque podría no tener islas. Todo conjunto cerrado es de clausura. Perdón, todo conjunto de clausura es cerrado. No, estoy diciendo mal, perdón, de nuevo. Y toda cerradura está en un toda cerradura cerrado. Si yo tengo un conjunto cerrado, ¿sí? Ese conjunto es igual a la cerradura, a la clausura si no tiene islas. ¿Está bien? ¿Por qué? Sí, porque, claro, ahí no hay acá distinción entre clausura y cerradura. Sí, porque la división entre clausura y cerradura serían las islas. La diferencia. Ahí sería la diferencia. Ahí abajo, al final en observaciones, me están diciendo ustedes, creo. No sé si por ahí... Yo porque acá dice, en la nota que usted dejó, dice, sea un conjunto abierto. Y sea... ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? ¿En qué apartado?
En la nota, en la 1 sería en la última hoja. La última hoja, sí, en la definición 1, 2, 3. Claro, dice 1, 2, 2 vendría a ser. 1, 2, 2, para que vamos a mirar. Conjunto clausura, sea un conjunto abierto. Claro. El conjunto clausura podría ser la unión de todo A. ¿Quién sería todo A? A sería esto, ¿no? Ah. La unión de todo A sería el interior, los puntos aislados y el borde. ¿Está bien? Sí. El borde. Eso sería todo A. Si yo uno todo eso es igual a la clausura. Y si yo digo que A es igual a todos sus puntos acumulados, fíjate que A apóstrofe son los puntos acumulados. Los puntos acumulados también son igual a la clausura. ¿Por qué? Porque los puntos acumulados, si yo le a A, ¿quiénes serían los puntos que no son acumulados? Los que no son acumulados serían estos y el borde, ¿no? Si yo a A le uno estos dos, ¿sí? Por ejemplo, A le uno estos dos, me da también la clausura. ¿Se ve? Es otra manera de definir la clausura esta que te acabo de dar, a diferencia de la que te dice en el apunte. Porque en el apunte a vos te dice, habría que definir, el apunte tiene un error, sería A interior, le falta un redondelito, unión A, le falta el redondelito a la primera A, ahí hay que corregir. Claro, sea un conjunto abierto. ¿Entiendes? Porque el interior sería este solito, ¿no? Pero esto, ¿qué son? Serían los puntos aislados. En realidad, yo tendría que tomar los puntos aislados de A y unirle los acumulados, ¿no? A ver, esperen que lo voy a escribir de nuevo, perdón. Vamos a hacerlo bien, para no confundir con lo que está en el apunte. En el apunte, ¿qué les dice? Que la clausura está definida como A unión los puntos acumulados. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Quiénes son los puntos acumulados? Los del interior. Porque todo punto acumulado es interior. ¿Quiénes serían los de A que me quedan? El borde unido a ¿quién? A los aislados. Y si yo le uno los acumulados, y los acumulados son iguales al interior, me da la cuenta que yo tenía recién. Mirá. ¿Lo ves? O sea que la unión de todo me da la clausura, ¿ves? No sé si lo ves. El conjunto A, donde no tengo puntos acumulados, ¿quiénes son? El borde y los aislados. Y los aislados. Esos no son acumulados. ¿Sí? O sea, lo que me queda de A. Si a eso le uno los acumulados ¿quiénes son? Los del interior, nada más. Los del interior. Entonces, ¿qué pasa? Claro, queda todo. Me queda todo. Y esa es toda la clausura. Es lo mismo, pero dicho de otra forma. Es lo mismo dicho de otra manera. Vos lo podés pensar como todo lo que es A unido a todo lo que es A acumulado, la clausura. ¿Qué quiere decir? Que tengo que unir al borde, a los aislados y al interior. La unión de todo eso es la unión de A con sus puntos de acumulación. Porque todo lo que es acumulado es interior. Porque todo punto acumulado es interior, no queda otra. Y por el otro lado, todo lo otro que quedó de A, ¿qué es? Lo que no es acumulado, que se lo estoy uniendo. El borde y los aislados. Y los aislados. ¿Se ve? La pregunta, no sé de quién la hizo, la pregunta, muy bien la observación, porque está leyendo el apunte y está mirando que esto se cumpla. Perfecta la observación. Me gustó eso, excelente. Así hay que ir estudiando. Si lo van haciendo de una semana tras la otra, uno se va preguntando estas cosas y lo vamos repasando, a ver si están bien. ¿Está? Excelente la observación. A ver qué otra. Abajo tienen varias proposiciones para discutir. Dice que un conjunto A no es, ¿sí? No necesariamente tiene que ser abierto o cerrado, totalmente. Eso es lógico. Después dice que un conjunto A es abierto, entonces su complemento es cerrado. Lógico, porque si A es abierto,
el complemento tiene que ser cerrado. Claro. ¿Está? Porque ¿qué se va en el complemento? Se va el borde unido ¿a qué? A todo el complemento abierto. ¿Está bien? A complemento abierto. ¿Y todo eso qué sería? El complemento sería todo. La unión del borde más ese conjunto que no le pusimos nombre hasta ahora. Sería el complemento abierto. ¿Está bien? El interior del complemento sería. ¿No? Pero cuando no es A, es todo lo otro. ¿Y qué es todo lo otro? Recuerden que el borde es otro conjunto aparte. ¿Está lo que dice ahí? Esas conclusiones son importantes para entender esos renglones. Después dice A es cerrado, entonces el complemento es abierto. Perfecto. Después dice A es un conjunto y su complemento, entonces, y A C su complemento. Entonces el borde es igual al borde de su complemento. Eso también es importante, porque la frontera, el conjunto frontera, tanto un conjunto como el complemento de ese conjunto tiene la misma frontera. Claro. ¿Se dan cuenta? Claro. Eso es una propiedad importante esa, porque uno puede pensar que esa frontera está en otro lado. No, está en el borde de los dos conjuntos, tanto del interior como de su complemento. ¿Me siguieron? Ahí Jorgelina está seria. Parece un trabalengua todo esto, pero van a ver que si entendemos medianamente bien esto, va a ser importante para todo lo que sigue. ¿Qué otra cosa tienen ahí abajo? Ahí hay una phi, que no es una phi en el apunte, es un vacío. No sé si se dieron cuenta de que está mal dibujada. No sé si lo vieron ahí en el apunte. No sé si se figura un vacío, una phi griega, pero no es una phi, es un vacío, es un conjunto vacío. Lo que pasa es que usé la phi, cuando pasó al PDF le hizo la otra phi. No sé si nadie preguntó por eso, pero lo aclaro porque lo van a ver. Muy bien. ¿En el apartado 1.2 dice usted? En todos lados aparece la misma phi. Ah, sí. No sé si lo ven. Sí. En todos lados que aparece un vacío, aparece una phi griega. Bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá. Creo que demasiado les di con un garrote hoy, primer día de clase formal de análisis 2, creo que fue demasiado. Hasta acá, fin. Ahora vamos a hablar de lo que sigue, un poquito.